Saludos estimados seguidores, en el día de hoy vamos a hablar de la elasticidad precio-demanda. Recuerda que si le gusta el video, darle clic en me gusta, y si quieres seguir recibiendo mis videos, por favor suscríbete a mi canal. Iniciemos. Antes de hablar elasticidad precio-demanda, vamos a conocer el concepto de elasticidad. Y este es un indicador que informa acerca de la relación que existe entre dos variables, ¿sí? Ejemplo, ¿qué sucede con la torta si aumenta la temperatura del horno o si disminuye el tiempo de cocción? ¿Qué va a pasar con la torta? ¿Cierto? Miremos en el ejemplo que tenemos. ¿Qué pasa con el asno B si el asno A tira para su lado para poder consumir el pasto? ¿Qué va a pasar con el asno B? ¿Cierto? Entonces es eso, así de sencillo. La elasticidad siempre nos va a indicar qué sucede con una variable si la otra es modificada. Hablando ya en el tema de elasticidad precio-demanda, vamos a identificar qué sucede con la demanda de un bien si su precio es modificado. Cuando hablamos de modificación, no solamente hablamos de subir el precio, también hay en ocasiones, como cuando la empresa realiza algunas promociones para agotar inventario, baja el precio de sus productos. Entonces, esto es lo que busca, identificar la reacción de la demanda al momento de modificarle el precio al producto. Nos vamos a basar en el libro de microeconomía básica del autor Jaén García. Ahora hablemos de los factores que determinan la elasticidad de la demanda frente a una variación en el precio. Y el primero que vamos a encontrar es la existencia de productos sustitutos. Si un bien o servicio tiene productos sustitutos y los consumidores lo conocen, significa que este bien va a tener una mayor demanda elástica. ¿Por qué? Porque al subirle el precio a la carne de res, la gente automáticamente comienza a comprar carne de cerdo, carne de pollo, ¿cierto? Afirmando que hay una demanda elástica porque la carne de res tiene sustitutos. Hay que hacer la aclaración entonces que también depende de las preferencias de los consumidores. Si una persona prefiere la carne de res en lugar de la de cerdo o la del pollo, por mucho que suba el precio, va a seguir fiel a su preferencia. Esto también va de la mano del poder adquisitivo que tenga la persona, porque si la persona no tiene suficiente poder adquisitivo para continuar con su preferencia en la carne de res, optará por cambiar su comportamiento de compra y comenzará a demandar un poco más carne de cerdo, de pollo o de pez. Por otro lado, si el producto no tiene sustituto, la demanda será inelástica, ¿cierto? Aquí estaríamos hablando en el caso de un medicamento básico para controlar la presión. Si este producto no tiene sustituto, por mucho que suba el precio, la gente seguirá demandándolo, ¿cierto? Entonces, conclusión, si existe producto sustituto, tendrá una demanda elástica. Si no existe o la gente desconoce la existencia de un producto sustituto, tendrá una demanda inelástica. Otro factor que determina la elasticidad de la demanda con relación a la modificación del precio del bien es la afectación que tiene el cambio del precio de un producto en el presupuesto del consumidor. Es decir, una persona que paga 30 pesos por el arrendo del apartamento donde él vive y su arrendador ha decidido aumentarle el precio
del Canon, pasando de 30 a 45 pesos. Si estos 15 pesos de más que él va a comenzar a pagar no afecta su presupuesto, ¿sí? Puede seguir viviendo en el apartamento sin afectar su presupuesto, entonces decimos que estamos frente a un producto cuya demanda es inelástica. Por el otro lado, si la persona no puede pagar esos 15 pesos de más que le está cobrando su inquilino, su arrendador, y opta por cambiar de vivienda para una que se adapte a su presupuesto, estamos diciendo entonces que estamos frente a un bien con demanda elástica. Conclusión: si ese cambio tiene poca afectación en el presupuesto del consumidor, estamos frente a una demanda inelástica. Pero si tenemos que esa afectación que ese cambio afecta el presupuesto del consumidor, estamos frente a un bien con demanda elástica. Continuando con estos factores, vamos a hablar ahora de los tipos de bienes o tipos de servicio. Aquellos productos que satisfacen una necesidad básica, como son productos relacionados con la alimentación, productos relacionados con la salud, productos relacionados con el vestuario o la gasolina, son productos que satisfacen necesidades básicas en las personas, por lo tanto presentan una demanda inelástica. Mientras que los productos que representan un lujo o un gusto que se crea una persona presentan una demanda con mayor elasticidad. Un ejemplo es que en momentos de crisis o cuando una persona entra a modo de supervivencia porque sus recursos no alcanzan para las necesidades que él tiene, las primeras que comienza a limitar son esos gustos. Por ejemplo, aplazan un viaje familiar que tenían programado porque no hay presupuesto para el viaje, la compra de un celular de alta gama es reemplazada entonces por un celular de baja gama, ¿cierto? En conclusión, decimos que los bienes básicos tienen una demanda inelástica frente a los bienes de lujo que presentan una demanda elástica, ¿cierto? El horizonte de tiempo es otro factor que determina la demanda de los productos. Cuando una persona siente que tiene un presente positivo, que tiene poder adquisitivo en estos momentos, ¿sí?, él adquiere productos. Pero cuando una persona siente que en este momento no tiene los recursos o que el futuro va a estar mejor, su situación económica, entonces él opta por contraer la demanda de ciertos bienes. Vamos a hablar de dos ejemplos. El primero, la gente o los habitantes en Colombia escucharon que para cierta fecha va a haber días sin IVA. Esto no significa que el precio baje, eso significa que el impuesto que se le paga al Estado por recomprar bienes, ese día en especial no se lo van a cobrar. Por lo tanto, él va a pagar menos, ¿sí?, por el producto que va a adquirir. Los televisores antes del día sin IVA disminuyeron su demanda, ¿cierto? Porque la gente tenía un horizonte claro en qué momento iban a pagar menos por el producto, o sea, es decir, el día sin IVA. Otro caso que también observamos es que en el presente el dólar está muy alto. Las personas evitan comprar productos importados o comprar productos tecnológicos, dado que en su mayoría son importados,
esperando que el dólar baje, ¿cierto? Y por lo tanto, al momento de pagar el producto, paguen un poco menos por ello. En conclusión, decimos que si el presente es positivo, es decir, la persona tiene poder adquisitivo, la demanda de ese servicio es inelástico. Pero si el presente es negativo y se prevé que va a haber una mejor oportunidad en el futuro, tenemos una demanda elástica. La gente espera dejar de consumir esperando esa fecha en específico. Entonces, que determinan la elasticidad de la demanda, nos vamos a encontrar con la justificación del incremento en el precio. Cuando el consumidor justifica el incremento del precio de un bien, la demanda de dicho bien o servicio no va a tener ninguna afectación negativa, es decir, se convierte en una demanda inelástica. Por el contrario, si el consumidor no comprende las razones por las cuales se aumentó exageradamente el precio de un bien, él va a responder comprando un sustituto o dejar de comprar el producto, excepto si es un producto que satisface una necesidad básica. Aquí tenemos el ejemplo del cine. El cine 3D tiene un precio relativamente superior al precio del cine tradicional o del cine 2D. La gente justifica por la experiencia que va a vivir en el 3D y considera que pagar esos pesos de más no tiene ninguna afectación y adoptan entonces el cine 3D dentro de su comportamiento de consumo a la hora de productos o servicios relacionados con la diversión. El tiempo de respuesta a la variación del precio de un bien por parte de los consumidores también afecta la elasticidad de la demanda de un producto con relación a la variación del precio. Si una persona reacciona de manera inmediata a la variación del precio de un producto, ¿cómo va a reaccionar? Hombre, comprando un sustituto, ¿cierto? De inmediato, decimos que entonces este producto tiene una demanda elástica. Pero por el contrario, la persona tarda mayor tiempo en reaccionar a la variación del precio del producto. Decimos que ese producto tiene una demanda inelástica. Un ejemplo sería entonces, aumentó el precio de la gasolina, pero el consumidor no tiene las condiciones para comprar un carro eléctrico. ¿Qué pasa? Él sigue comprando gasolina. O sea, pueda que a largo plazo él compre un carro eléctrico, pero en el momento él no puede reaccionar frente a este cambio. Por lo tanto, la gasolina tiene una demanda elástica. Hablemos ahora de la fórmula para calcular la elasticidad precio-demanda. La fórmula es sencilla, es cambio porcentual en la cantidad demandada sobre cambio porcentual en el precio. Vamos a explicarlo más detallado. Aquí tenemos la fórmula, cambio porcentual en la demanda, cambio porcentual en la variación de precio. Para hallar ese cambio porcentual, vamos a usar la fórmula demanda final menos demanda inicial, todo ello dividido sobre demanda inicial, y el resultado lo vamos a multiplicar por 100. Luego vamos a hallar también la variación en el precio de la siguiente manera: precio final menos precio inicial sobre precio inicial, y el resultado lo multiplicamos por 100. En esta fórmula la P significa precio, la X significa demanda. Veámoslo con un ejemplo cotidiano, ¿cierto? Y es el caso de Pedro Pérez, que ofrece al mercado tomates
a 200 pesos la libra y tiene una demanda de 100 libras al mes. Pedro ha decidido subir el precio de la libra a 220 pesos y frente a ello, ¿cómo reacciona la demanda? Disminuyendo la cantidad demandada, pasando a 80 libras al mes. Aquí vemos los tomates que ofrece Pedro. Lo primero que debemos hacer es la tabla de la demanda. Sabemos todo, como lo habíamos visto en un video anterior, que la tabla de la demanda presenta la relación que existe entre la cantidad demandada a un precio determinado. Es decir, cuando el precio era de 200, la cantidad demandada era 100 libras. Cuando el precio aumentó o precio final a 220, la cantidad demandada pasó a 80 libras al mes. Comenzamos a desarrollar la fórmula. Precio final 80 menos precio inicial 100, todo ello sobre precio inicial. El resultado lo vamos a multiplicar por 100. En la parte inferior es igual. Precio final menos precio inicial sobre precio inicial, resultado multiplicamos por 100. Continuando, en la parte superior 80 menos 100 es igual a 20 sobre 100 multiplicado por 100. En la parte inferior tenemos que 220 menos 200 igual a 20 sobre 200. El resultado multiplicado por 100. Continuamos entonces ahora. 20 entre 100 es igual a 0.2. Este resultado lo vamos a multiplicar por 100. Y 20 entre 200 es igual a 0.1. Lo vamos a multiplicar por 100 para hallar la variación porcentual. Entonces, el resultado es menos 20 sobre 10%. Dividimos 20 entre 10 y tenemos un coeficiente de 2. Siempre el coeficiente lo vamos a trabajar para estos casos con un valor absoluto, ¿sí? Vamos a trabajar con un valor absoluto, es decir, positivo. Este menos 20 significa que la variación porcentual que tuvo la demanda fue del 20% como reacción a un incremento en el precio. El signo menos significa que es disminución. Cuando estamos frente a un número positivo estamos hablando de un incremento. Listo, sea en la demanda, sea en el precio, dependiendo del ejercicio. Siempre vamos a trabajar con valores absolutos o valores positivos, porque lo que estamos buscando es una reacción de la demanda frente al cambio en el precio. Siempre vamos a trabajar con un valor positivo. Vamos a graficar ese caso. Tenemos entonces que cuando el precio es de 200, la cantidad demandada son 100. Cuando el precio incrementa a 220, la cantidad demandada es de 80. Colocamos la curva de la demanda y observamos que hubo un incremento en el precio y una disminución en la demanda. Pasamos ahora a hablar de los tipos de elasticidad precio-demanda. Y hablando en su orden, de menos a más, vamos a encontrar la demanda perfectamente inelástica o demanda rígida. Se presenta cuando la demanda no reacciona ante las variaciones en el precio. Por lo tanto, el coeficiente de elasticidad es 0. Por ejemplo, aquí tiene que ver con los productos de primera necesidad. Ejemplo, los medicamentos. ¿Sí? Una persona que está medicada
con un producto en específico, así aumente el precio de este medicamento, no va a dejar de consumirlo porque pone en riesgo su salud. ¿Sí? Entonces, cuando estamos frente a este caso, vamos a hablar de una demanda perfectamente inelástica o demanda rígida. Su pendiente es vertical, su función es completamente vertical. Vamos a mirar el ejemplo. ¿Sí? Un medicamento básico para el control de la hipertensión en el mercado ha tenido un precio de 2.000 pesos y la cantidad demandada es de 1.750 cajas al mes. Su precio aumentó a 3.000 en el último mes, pero su demanda se mantuvo estable. Pasó de 2.000 a 3.000, pero la demanda se mantuvo estable. Hacemos la tabla. Precio inicial 2.000, precio final 3.000, demanda inicial 1.750, demanda final 1.750. ¿Sí? 1.750. Continuamos con el precio. Obtenemos que hubo una variación del 0% frente a una variación del 50% en el precio del producto. Obtenemos un coeficiente de la demanda de 0. ¿Sí? Es una demanda perfectamente inelástica. Grafiquemos el ejercicio. Demanda 1.750, precio final 3.000. Seguimos con la misma demanda. Ahí tenemos la curva completamente vertical. Ahí tenemos un incremento de 50% en el precio, un incremento de 0% en la demanda. Presentamos otro ejercicio para que usted lo grafique al final. Y tenemos que precio inicial del producto 2.000, cuya demanda es 4.000. Luego tenemos un incremento en el precio del producto a 2.200, pero la demanda se mantuvo. Y aquí les presento el ejercicio resuelto. Continuando con la demanda inelástica, una demanda se considera inelástica cuando la elasticidad es menor que 1. Esto significa entonces que la cantidad se mueve proporcionalmente menos que el precio. Ejemplo, miren, la variación de la cantidad demandada fue del 25%. Y la variación del precio del 50%. Repetimos, la variación de la cantidad demandada es menor que la variación en el precio. Y tenemos como un coeficiente de elasticidad demanda del 0.5. Nótese que es menor que 1. Hagamos un ejemplo. ¿Sí? A un precio de 3.000 pesos, la cantidad demandada de salchipapas es de 3.000 unidades. Si el precio aumenta a 4.500, la cantidad demandada disminuye a 2.250 unidades. Realizamos la tabla para organizar la idea y poder realizar el ejercicio con mayor facilidad. La demanda final menos demanda inicial sobre demanda inicial por 100. Precio final menos precio inicial sobre precio inicial por 100. ¿Listo? Obtenemos menos un 25% en la variación de la demanda frente a un 50% en la variación del precio. Entonces se cumple la regla.
la variación de la demanda es menor que la variación que tuvo el precio. Obtenemos un coeficiente de 0,5. Nótese que es menor a 1 y por ello hablamos de una demanda inelástica. Al graficarlo tenemos entonces lo siguiente. Recuerde que en este plano el eje de las Y representa los valores del precio, mientras que el eje de las X representa los valores de la demanda. Es sumamente importante identificar cada eje. Por ejemplo, con el signo peso estamos representando que este eje habla de los valores del precio, mientras que con la Q estamos hablando que ese eje hace referencia a los valores de la demanda. Usted también puede colocar aquí en títulos de eje precio, título de eje horizontal, cantidad demandada. Iniciamos. Precio inicial 3.000. Cantidad demandada 3.000. Precio final 4.500. Cantidad demandada 2.250. Colocamos el punto, la tabla de la demanda, un incremento del 50% en el precio, una variación en la demanda del 25%. Repetimos, la variación de la demanda es menor que la variación en el precio. Tenemos otro ejemplo para que usted lo grafique y es el siguiente. Precio inicial 3.000, cantidad demandada de ese precio 3.000, precio final 4.500, demanda final 2.250. Acá tenemos el ejercicio, ¿sí? 0,25 por 100, 0,5 por 100, con una variación porcentual del 25% en la cantidad demandada sobre un 50% en la variación del precio. Así reaccionó la demanda. Se incrementó el precio del producto, la demanda solamente se contrajo el 25%. Coeficiente 0,5. Usted puede graficar este ejercicio en su casa. Hablemos ahora de la demanda cuya elasticidad es unitaria. En este caso, una variación porcentual en el precio provoca una variación porcentual igual en la cantidad demandada. Ejemplo, si el precio aumenta el 10%, la variación de la demanda es del 10%. ¿Sí? La elasticidad de la demanda es unitaria cuando el valor del coeficiente es igual a 1. Un ejemplo, tenemos una variación del menos 25% en la cantidad demandada de un bien sobre el 25% de la variación porcentual del precio. Es decir, la demanda respondió de igual manera o en igual proporción al cambio porcentual, y es por ello que el resultado va a ser 1. ¿Sí? Aquí tenemos la gráfica. Realicemos el siguiente ejercicio con los datos que se nos presentan. Precio inicial del producto 2.000 pesos, cantidad demandada inicial de 100. El precio aumentó a 2.200, pero la cantidad demandada cayó a 90 unidades al mes. Realizamos el ejercicio, que ya todos sabemos, demanda final menos demanda inicial sobre demanda inicial por 100, ¿sí? Precio final
2.200 menos precio inicial de 200, de 2.000 sobre 2.000, que es el precio inicial, por 100. En la parte superior, 90 menos 100 es igual a 10 sobre 100. En la parte inferior tenemos que 2.200 menos 2.000 igual a 200 sobre 2.000 por 100. Al dividir 10 entre 100 obtenemos 0,1 por 100 sobre 0,1 por 100. Y tenemos entonces que la variación del precio, que fue de 10%, provocó una variación en la demanda del 10%. Su resultado es 1. Hagamos la gráfica, ¿cierto? Entonces miremos precio inicial 2000, demanda inicial 100, aumenta el precio 2200 y la demanda cae a 90 unidades. Obsérvese que la variación tanto en el precio como en la cantidad demandada fue del 10%. Hablemos ahora de la demanda elástica, ¿sí? Y se presenta en aquellos casos cuando la variación en la cantidad demandada de un bien es superior a la variación generada en el precio. La elasticidad de precio de la demanda es mayor que 1. Ejemplo, menos 30% sobre el 20% es igual a 1,5. Obsérvese que nos están diciendo que la variación porcentual en la cantidad demandada es superior a la variación porcentual del precio. Dicho de otra manera, una variación del 20% en el precio provoca una disminución del 30% en la demanda de un producto, ¿sí? La gente al ver que el precio aumentó decidieron dejar de consumir ese producto o reemplazarlo en gran medida por otro bien que satisfaga la misma necesidad. Aquí tenemos la gráfica. Veamos el escenario que se nos presenta en el siguiente caso. Precio inicial 2000, cantidad demandada 10. Precio final 2200, demanda final 8. Entonces tenemos la fórmula 8 menos 10 sobre 10 por 100, 2200 menos 2000 sobre 2000 por 100. 8 menos 10 es igual a menos 2 sobre 10 por 100. 2200 menos 2000 es igual a 2000 sobre 2000 por 100. Al dividir menos 2 sobre 10 es igual a 0,2 negativo por 100. Al dividir 200 sobre 2000 es igual a 0,1 positivo, ¿cierto? Ya hacemos esa multiplicación y tenemos menos 20% sobre el 10%, y al dividir ello tenemos que el coeficiente de la elasticidad de la demanda es de 2, ¿sí? Es una demanda elástica y lo vamos a encontrar en el siguiente gráfico. Precio inicial 2000, cantidad demandada 10, precio final de 2200, cantidad final de 8. Realizamos la curva y vemos entonces que un incremento del 10% en el precio provoca un incremento superior en la demanda del 20%. Hablemos de la demanda perfectamente elástica o de elasticidad infinita.
Se presenta cuando se produce una variación exagerada en la cantidad demandada del bien con relación a la variación de su precio. Mire, tenemos una variación exagerada, 125% sobre el 50% en la variación del producto. Tenemos una variación exagerada. ¿Esto se da en la vida real? Sí, se da en la vida real. Entonces, el valor del coeficiente de elasticidad es infinito. La demanda es perfectamente elástica cuando la función de la demanda es horizontal. La estamos viendo aquí. ¿Sí? Veámoslo en un caso. Tenemos un producto en uno de los locales de nuestros intermediarios a un precio de 2.000. La cantidad demandada es de 40 unidades. No es muy buena, el producto se está acercando a la fecha de vencimiento. El intermediario nos informa que aún hay una gran existencia de este producto. El fabricante opta por bajar el precio de 2.000 a 1.500 para evitar una pérdida y motivar a que aumente la demanda, ¿sí? La demanda reacciona frente a la baja en el precio y pasa de 40 unidades comprada a 50 unidades. Pero no era una respuesta que se esperaba. Ya nos quedan 3 días para el vencimiento del producto y rápidamente en la tienda optan por bajarle el precio al producto, ¿sí? Entonces el producto pasó de 2.000 a 1.000, o sea, hay un descuento del 50%. Todo esto es con el objetivo de evitar ir a recoger esos productos a la tienda, ¿sí? Cuando se hace este incremento de 2.000 a 1.000, mire cómo reacciona la demanda, ¿sí? Al ver que disminuyó un 50% del precio inicial, la demanda a este precio el primer día consume 80, el segundo día 120 y el día en que se está venciendo el producto 150 unidades. ¿Sí? Mire cómo se dispara, cómo bajar este precio provocó que a 1.000 la demanda fuera infinita. Comenzó a crecer 80, el segundo día 120 y aún el día en que el producto se vencía, ¿sí? La gente lo seguía comprando, ¿sí? Porque era un producto de consumo inmediato. Dígase usted un yogur, la gente lo destapaba y se lo consumía inmediatamente. En conclusión tenemos que si el coeficiente es igual a 0, estamos frente a una demanda perfectamente inelástica o rígida. Observamos que la variación en la demanda siempre va a ser 0, ¿sí? No importa cuál sea la variación en el precio, la variación en la demanda va a ser 0. Hablamos que son de productos básicos, en especial los productos relacionados con la salud. Luego encontramos una demanda inelástica, donde nos dicen que la variación porcentual en el precio genera una variación porcentual menor en la cantidad demandada. Mire, el ejemplo nos muestra, varió el precio 50%, pero la cantidad demandada solamente aumentó el 25%. Este resultado va a ser menor a 1. Luego pasamos a la demanda unitaria, es cuando el coeficiente es igual a 1. La demanda reacciona proporcionalmente a la variación en el precio. Es decir, si el precio varió el 10%, la cantidad demandada varía el 10%. Luego vamos a tener una demanda superior a 1, ¿sí? Pero tampoco es infinita, y la vamos a llamar demanda elástica. Una variación en el precio presenta una variación notable en la cantidad demandada. Observamos en el caso que el precio varió el 20%, pero la cantidad demandada varió el 30%. El resultado que vamos a tener es superior a 1. Por último tenemos la demanda perfectamente
elástica. El coeficiente por lo general es superior a 2. La variación en el precio provoca una variación exagerada en la demanda. Sí, mira, el precio cayó el 50%, pero la demanda se disparó a un 125%. Espero que les haya gustado la explicación. Muchas gracias por seguirme y pronto te vamos a hablar de la elasticidad cruzada. No olvides suscribirte a mi canal o darle like si ha sido de importancia en tu proceso académico. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.